Buen día, mi nombre es María José Parra Pavón y el de mi compañera Sonia María Angélica Sánchez Pineda. Actualmente somos estudiantes de Psicología en la Universidad Manuela Beltrán, seccional Bucaramanga. Estamos realizando un trabajo en la materia de neuropsicología, en donde queremos exponer ciertas características de una enfermedad neurodegenerativa y un caso clínico, un caso de la vida real, para poder comprender a fondo lo que es este trastorno. Comencemos. Hablamos entonces de lo que es una apraxia ideomotora. La organización de nuestro contenido empieza por la definición de la enfermedad, continuando con el resumen, luego la causa de la investigación, tratamiento interdisciplinario y por último los resultados. Continuando la idea de mi compañera Sonia, la apraxia, ¿cómo la podemos definir? El sufijo a quiere decir carencia de y praxia, movimiento, por lo cual quiere decir que el paciente sufre de una incapacidad de realizar un movimiento. Entonces, es un trastorno en la ejecución de movimientos aprendidos en respuesta a un estímulo, que normalmente desencadena otra secuencia de movimientos. ¿Qué es importante en este tipo de trastornos motores? Que el sistema aferente y deferente estén intactos, no haya ningún tipo de daño en estas vías. Así pues, los pacientes que adquieren este tipo de trastornos pueden presentar trastornos tanto motores lingüísticos y o perceptuales. Es importante que a la hora de analizar este trastorno se diferencie completamente de otros trastornos como lo son los comportamentales, los anímicos y los cognitivos. Bueno, para continuar, se presenta una gráfica de las apraxias en general, las cuales se dividen en dos grandes grupos, que es la apraxia motora y las apraxias espaciales. Las apraxias motoras se subdividen en apraxias de las extremidades, apraxias de la cara, apraxias axiales y apraxias del lenguaje, donde la de las extremidades se divide en bilaterales y unilaterales. Las bilaterales contiene la apraxia idiomotora y la ideatoria. La idiomotora se divide en dos, la idiomotora de las extremidades superiores y la de la marcha. Y las unilaterales en la cinética, simpática y callosa. La apraxia de la cara se divide en bucofacial y ocular, las apraxias axiales en la troncopedal y las apraxias del lenguaje del habla y la verbal. Las apraxias espaciales se dividen en apraxia constructiva y apraxia del vestido. Nosotros vamos a hacer énfasis en lo que es la apraxia de las extremidades, específicamente las bilaterales dirigidas a las ideomotoras. Continuando la idea de mi compañera, les va a explicar acerca de lo que es la apraxia bilateral. La apraxia bilateral implica que el defecto de esta es detectable en ambos hemicuerpos. No simplemente se ve afectado el hemicuerpo contrario a la lesión cerebral, es decir, la persona presenta problemas tanto en su lado izquierdo como en su lado derecho. Las apraxias bilaterales se dividen, como les dije anteriormente, en apraxia motora y ideatoria. En este caso, empezaremos con las ideomotoras de las extremidades superiores y de la marcha. En esta diapositiva quisimos ilustrar acerca de cuáles son las zonas que están afectadas en el cerebro. Entonces, quisimos ubicarlas. ¿Cuáles son los tipos de lesiones que están? Están la que es la apraxia parietal, que se lesiona el lóbulo parietal anteroinferior, la apraxia simpática, que se lesiona el área premotora izquierda, y la apraxia callosa, que se lesiona el segmento anterior del cuerpo calloso. Esta entonces sería la callosa, esta la parietal y esta la simpática.
Continuando con la praxis idiomotora, esta hace referencia a un defecto o incapacidad de la realización de un acto motor previamente aprendido. Por esta razón se le puede también llamar como una especie de amnesia retrógrada. No solamente las personas presentan afectaciones en los movimientos ya aprendidos, sino presentan dificultades al querer aprender un nuevo movimiento. Esta se divide en la de las extremidades superiores y en la de la marcha. La apraxia entonces de las extremidades superiores son ese tipo de trastorno gestual frecuente en donde los pacientes carecen de la habilidad de poder replicar movimientos gestuales y acompañados a veces con las extremidades superiores. A ellos se les imposibilita realizar este tipo de movimiento, no ubican la frente con la mano y también están relacionados con pacientes con accidentes vasculares de la arteria cerebral media izquierda. Los movimientos, sin importar si sean complejos o sencillos, son difíciles para este tipo de pacientes. La mayor dificultad que se presenta es que no es cuando le solicitamos que imaginen cómo usarían un objeto. La mayor también dificultad que se presenta con frecuencia es cuando el sujeto realiza esos movimientos fuera de su ambiente natural. Como decía mi compañera Sonia, es difícil para ellos, casi imposible poder crear nuevos recuerdos de movimientos, por lo tanto es difícil que ellos se adecúen a un nuevo entorno, se adecúen a otras nuevas necesidades motoras. Las parapraxias son muy frecuentes en los pacientes que tienen apraxias. Estas se pueden definir como movimientos cuyos elementos han sido incorrectamente seleccionados y que producen una secuencia incorrecta, como lo que está diciendo mi compañera. Se les dificulta realizar los movimientos o la orden que le dan al brazo, por ejemplo, no es la que ellos esperan si el brazo realiza otro movimiento. Apraxia de la marcha, también es conocida como marcha magnética. Este tipo de apraxia se asocia con la hidrocefalia normotensiva y se caracteriza por la imposibilidad para caminar. En algunos pacientes que han recibido terapia y que han sido estimulados de la manera más apropiada, ellos logran avanzar, no a grandes escalas, pero sí logran caminar. No en todos los pacientes se da la imposibilidad de pues, realizar esta actividad. Sin embargo, los pacientes con esta condición tienen la capacidad de mover los pies cuando se encuentran sentados y pueden encaminar siempre y cuando una persona que esté a su lado brindando el apoyo de levante el pie derecho, ahora el izquierdo, ahora el derecho y que haya una secuencia para ellos debido pues a a las órdenes que se les están indicando. Claramente, pues este tipo de apraxia, como todos los otros trastornos, varía dependiendo de la persona, de la calidad de vida, etcétera. En la siguiente imagen podemos observar un cerebro que sufre de apraxia. En este caso específico, él sufre de apraxia idiomotora. En las imágenes de abajo podemos observar que presenta un tumor y en las imágenes de arriba deterioro en las En las circunvoluciones. circunvoluciones. Bien, la causa de investigación. La identificación de los casos de apraxia en Colombia están relacionados con la enfermedad del Parkinson y Alzheimer, los cuales los índices son bastante altos. Por lo tanto, distinguir una de otro tipo de apraxia resulta un trabajo arduo y quisimos hacer este video para que la persona que quiera establecer un diagnóstico pueda servirle como guía. En la ficha de identificación de la paciente, pues es la siguiente. Su nombre es Sandra Milena. En este caso se hicieron bastantes cambios para proteger la verdadera identidad de la paciente.
La historia de la enfermedad. Bueno, la mujer es una mujer de 43 años con una escolaridad de 12 años que trabajaba como secretaria ejecutiva. Según su marido, la enfermedad inició 2 años antes del examen que se realizó en ese momento cuando la paciente presentó una pérdida súbita de conciencia, por lo cual se sometió a un examen neurológico. Se realizó entonces un TAC cerebral que fue informado como anormal y un electroencefalograma también anormal. Se le puso tratamiento como carbamazepina, que es un anticonvulsionante y para el dolor de los nervios. Los únicos síntomas durante el año siguiente fueron sensación de cansancio y depresión. Un año más tarde del examen, la paciente vuelve a consulta neurológica y se hizo nuevamente un electroencefalograma y continúa con el mismo tratamiento, ya que los resultados fueron los mismos. 5 meses más tarde se da cuenta de la presencia em, de sustituciones de palabras en su lenguaje espontáneo y durante los meses siguientes se incrementa la sensación de cansancio y se observa descuido personal de la paciente. 6 meses después se realiza un nuevo TAC en donde se le informa de la presencia de un tumor parietal izquierdo. Es intervenida quirúrgicamente para biopsia y le extraen el 20% del tumor. En el informe anatomopatológico indica que se trata de un oligoastrocitoma anaplásico grado 3. Se inicia radioterapia y quimioterapia. Para poder establecer un poco las dudas acerca de qué es esto, este tipo de diagnóstico hace parte de los gliomas. Los gliomas son tumores cerebrales o tumores que nacen en la médula espinal. Em, Se pueden presentar en cualquier parte del cerebro, también por consecuencia en cualquier ubicación de la médula espinal, y son muy difíciles de detectar ya que crecen poco a poco, pero las consecuencias que trae tener uno son bastante evidentes. Las manifestaciones clínicas que posee un paciente con este diagnóstico pues depende de la ubicación del tumor. En este caso, pues la paciente adquirió una apraxia idiomotora, pero quizás si el tumor hubiese creado o establecido en otra ubicación, el diagnóstico sería otro. Los pacientes suelen presentar cefalea, ¿sí? Usualmente matutina, crisis comerciales, síntomas y signos de tracto neurológico largo, es decir, alteraciones motoras o sensitivas, alteraciones del campo visual, alteraciones del lenguaje, alteraciones de la memoria, cambios de personalidad, síntomas de hipertensión intracraneal, es decir, náuseas, vómitos, papiledema, fotofobia, etc. Sin embargo, pues cada síntoma va a variar, pero lo que sí es evidente en este tipo de pacientes son los dolores de cabeza y las afectaciones dentro del lenguaje y las respuestas motoras y sensitivas. Todo depende pues del tipo de paciente y la calidad de vida que tenga y pues el tratamiento si se inició temprano o si ya es tardío. Bueno, para continuar, está la observación comportamental de la paciente. Es una paciente diestra, colaboradora, bien orientada en el tiempo, espacio y persona. Tiene un lenguaje espontáneo y fluido, gramaticalmente correcto, sin signos afásicos evidentes. No se observó ningún déficit motor o sensorial. También se observó cierto aumento en los tiempos de reacción, clara conciencia de enfermedad y adecuada integridad comportamental. La paciente se mostró muy ansiosa y lloraba mientras describía su enfermedad. Bien, el tratamiento a seguir en este tipo de apraxias, claramente, como les decía anteriormente, varía dependiendo del tipo de diagnóstico y pues de apraxia en este caso. Este sería un trabajo interdisciplinario por lo cual estarían vinculadas las siguientes ramas. Primeramente, quizás una de las más importantes es el tratamiento fisioterapéutico, pues está basado en el ejercicio físico, la estimulación motora ayuda a promover pues que todas estas funciones se reincorporen de nuevo en el sujeto.
La terapia ocupacional pues, es una ayuda enfocada a una actividad con el objetivo de ayudar a independizar al paciente, como mencionábamos, en que los pacientes pueden lograr caminar siempre y cuando otra persona les dé la orden. Este tipo de personal estaría indicado esencialmente en este caso. La logopedia, que es la terapia del habla, pues es el tratamiento para las personas con dificultad en el aprendizaje del lenguaje y con discapacidad en el habla, volver a retroalimentarles cómo se llama cada objeto, cómo lo usarían, de qué manera lo pueden cargar o usar, entre otras características. Finalmente, también es una de las más importantes, que es la rehabilitación cognitiva. Es el trabajo para poner remedio a las carencias cognitivas que aparecen después de un daño neurológico. Este trabajo pues estaría también eh, vinculado con lo que son neurólogos, psicólogos y psiquiatras en tal caso de que se les siga manejando tratamiento farmacológico. Este tipo de tratamientos con el objetivo de poder sustituir o volver a activar esa zona del cerebro que ha sido perdida debido pues al tumor. Los tipos de prueba que se le pueden realizar y el motivo de aplicación para la paciente son los siguientes. Primero está la escala de inteligencia de Wechsler para adultos. A continuación, la prueba de Boston para el diagnóstico de las afasias. Prueba de dominación de Boston, prueba de fluidez verbal, que es fonológica y semántica. Las pruebas de lectura, escritura y cálculo. La figura compleja del rey Osterriers. Pruebas de praxis idiomotora e ideatoria. Prueba de conocimiento digital, orientación de la derecha a izquierda. Y el reconocimiento de las figuras superpuestas, que es la prueba de Poppel-Reuter. Los resultados pues, de las evaluaciones, de las pruebas que acabo de mencionar mi compañera Sonia, todas están estandarizadas y por tal motivo se pudo hacer la correcta interpretación de estas mismas. El nivel intelectual general de la paciente arroja que tiene un coeficiente de inteligencia superior, pues ella se dedicaba a ser secretaria ejecutiva, por lo tanto la estimulación cognitiva estaba presente, con un CI total de 121, lo cual la categoriza como superior. No se hallaron unas diferencias significativas entre el coeficiente verbal y el coeficiente de inteligencia de ejecución. En las pruebas de velocidad motora, sobre todo en la subprueba de dígito símbolo, se observó una ligera disminución en su ejecución con la relación en la ejecución observada con otras subpruebas. Este es el protocolo de información para el WISE 4, donde podemos observar cada uno de los ítems que esta prueba contiene, junto con sus subpruebas. Bueno, los resultados de la evaluación del lenguaje oral y escrito. En esta no se hallaron paráfrasis ni interrupciones en un discurso por el olvido de las palabras, a pesar de su lenguaje convencional que fue adecuado. Tampoco se evidenciaron instrucciones y perseveraciones en ninguna de las pruebas del lenguaje o memoria verbal, ni se encontró ningún signo de alexia o agrafia al presentar la prueba oral y escrita. Esta es la prueba de dominación de Boston, es una ficha, es la lámina 1, donde a la paciente se le pide que observe y cuente qué es lo que está realizando las personas que aparecen ahí o específicamente qué está realizando, por ejemplo, la madre o el niño o la niña. Bien, en cuanto a las habilidades del cálculo, se halló algún grado de acalculia particularmente para operaciones aritméticas escritas, pues a ella se le nombraba 4 más 3, 7, ella lograba pues hacer este tipo de operaciones, pero se le dificultaba en el momento de escribir. Se observaron entonces algunos pues errores
los resultados obtenidos en las tareas de cálculo y pues su puntuación escalar en la prueba de Wechsler para adultos fue de 9, que es bueno. En los resultados de la evaluación de memoria. Bueno, en la escala de memoria de Wechsler, la paciente obtuvo un coeficiente de memoria de 110, que se considera lo normal. No se observaron diferencias entre la capacidad de la memoria para material, verbal y no verbal. La única subprueba discretamente disminuida con relación a la capacidad intelectual y de memoria de la paciente fue la subprueba de retención de dígitos, probablemente asociada con una dificultades de cálculo, ya que pues anteriormente, como mi compañera decía, también presentó problemas de acalculia. Por consiguiente o por como consecuencia, también se pueden tener errores en la prueba de memoria de Wechsler con respecto al cálculo. Bien, esta es una imagen de la evocación de la figura compleja del rey. Y ella pues se notó en esta prueba muy discreta, una discreta negligencia hemiespacial derecha. No logra pues identificar estas figuras y no se hallaron dificultades de almacenamiento de información. Pues la memoria diferida para mantener tanto verbal como no verbal se halló entre los límites normales. En las habilidades perceptivas y constructivas. Acá no se observaron signos de agnosia visual, táctil o auditiva. La paciente reconoció adecuadamente y sin dificultad las figuras superpuestas, denominó fácilmente los objetos presentados en una u otra mano y no se hallaron errores en el reconocimiento de 10 sonidos naturales, por ejemplo, el sonido de las aves o de la lluvia, también en las voces o en las melodías. No se encontró extinción ante la doble estimulación simultánea, táctil, auditiva o visual. Es decir, al mismo tiempo se le presentaban estímulos tanto táctiles como auditivos y no se extinguía Respondía su correctamente reacción. ante Ella los... respondía de forma correcta. Bien, continuando lo que decía mi compañera, acá podemos ver el resultado de ella en de la figura del rey y pues no se encontró tampoco una agnosia digital. La paciente nombró y reconoció adecuadamente los dedos de la mano y pudo señalar correctamente los dedos mostrados por el examinador. Pudo hacer la réplica. Su puntaje en la copia de la figura compleja del rey fue normal, el percentil de 40. Y pues la copia se realizó siguiendo una secuencia de izquierda a derecha. En el caso de las praxias, bueno, acá se encontraron signos evidentes de praxias idiomotoras, ya que se le pidió a la paciente realizar 30 movimientos que incluían diferentes segmentos corporales. Se incluyeron los bucofaciales con las manos y con el tronco. Y correspondían a diferentes tipos de movimientos, como transitivos e intransitivos. Transitivos e intransitivos, perdón, reflexivos y no reflexivos. Se observaron parapraxias, simplificaciones y una tendencia clara a la utilización de la mano como instrumento. Este fue pues el diagnóstico que pudimos elaborar junto con mi compañera pues a todas las pruebas que les elaboramos. Este pues tipo de apraxias también tiene un montón de características. En ellas está pues la incapacidad para la realización de un acto motor previamente aprendido y para el aprendizaje de nuevos actos motores, lo que le hemos mencionado a lo largo de la presentación. El déficit en la ejecución, pero no en la conceptualización del movimiento. Saber que ella debe responder de esta manera o quiere hacerlo, pero se le imposibilita ejecutarlo. Las lesiones parietales del cuerpo calloso de la corteza premotora izquierda es donde pueden estar relacionados este tipo de trastorno. Con relación a la paciente, pues ella logró ejecutar correctamente solo 6 de los 30 movimientos que el examinador le solicitó. También las dificultades fueron mayores en los movimientos ejecutados con la mano que con la boca o el tronco.
No se encontró apraxia ideatoria, cinética, constructiva o del vestido. Como les mencionaba también con mi compañera, es muy importante que el profesional logre esclarecer. Identificar. Exacto, identificar qué tipo de apraxia es, ya que se puede, sobre todo la motora, que es una que compromete varias dificultades motoras sensitivas, con otro tipo de apraxias. Es muy importante poder hacer el diagnóstico de manera adecuada para que la estimulación y la terapia o el tratamiento a seguir sea lo más adecuado o, bueno, pertinente. Como conclusión, la paciente al momento de la evaluación presenta una apraxia idiomotora que fue evidente ya que solamente pudo realizar 6 de los 30 movimientos, una acalculia leve y una anomia leve. El resto de la evaluación que se encontró dentro de los límites normales, como la del coeficiente intelectual, que estaba inclusive entre la superior. A pesar de la larga historia del tumor, la sintomatología afásica allá fue leve. Sí, entonces la paciente, a pesar de que tenía una apraxia leve, ya estaba comprometiendo otro tipo de funciones cognitivas, lo que, como mencionaba mi compañera, la calculia y la anomia, que es la imposibilidad de nombrar un objeto de la manera adecuada o pues no recordarlo. Ahí vemos, este fue una prueba que también le aplicamos, que fue la que mencionó Sonia anteriormente, y pues vemos que los resultados no son los más óptimos para la disgrafia. En resumen, pues entonces se trata de una paciente de 43 años que desde hace 2 años presenta síntomas asociados con la presencia de un tumor parietal izquierdo. Se encontraron sutiles defectos afásicos y pues leve nombre de olvidos, como ahorita lo concluimos con mi compañera, se da pues la anomia. Y también se encontró una acalculia leve y una apraxia motora, que es lo que más nos interesa por En ahora. este caso. Ujú. Sí, sí, señora, su capacidad intelectual se encontró dentro de los límites normales y no se halló apraxia constructiva, ideatoria, agnosia o defectos de memoria. Bien, esperamos que pues esta presentación haya sido de su gusto, que les haya interesado y que pues también les haya aclarado muchas dudas que pues a nosotros los profesionales de la salud nos interesa y que nos surgen pues a medida de la experiencia. Quedamos quedamos atentas ante cualquier duda, inquietud o sugerencia que nos puedan enviar. Les agradecemos y pues hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.